Lo que vas a hacer Más es, o menos, más o menos. bien, Me cuesta, pero bueno, voy entendiendo. ok. Ahí está, no me he enganchado la grabación, no sé qué pasa. Bueno, ahí está, vamos a empezar con derivadas. Vos acá en esto lo que vas a hacer, o sea, las derivadas es como una forma de atacar a la X, o sea, lo que uno hace es como tratar de, como que se achica la función. Siempre las derivadas se van a trabajar con la tabla de las derivadas, o sea, no, o sea, siempre nosotros vamos a derivar como va en las tablitas de las derivadas. Entonces tenemos F y cómo va a ser la derivada. Si o sea, lo que quiero derivar es a x, la derivada de x va a ser 1. Si yo quiero derivar algo que tiene una x a otro exponente, por ejemplo x a la 2, ese 2 se baja y la x se lo pone a un exponente más chiquitito, o sea que a 1. Siempre lo que se hace es restarle 1 al exponente. O sea, x a cualquier exponente va a ser ese exponente por x a la exponente s menos 1. Después, por ejemplo, si yo quiero derivar e a la x, que es la función exponencial, la derivada de e a la x es e a la x. Sí. Después, si tenemos la derivada del logaritmo natural de x, es 1 sobre x. Y después están las trigonométricas, o sea, cuando yo tengo, por ejemplo, seno de x, la derivada de seno de x es coseno de x. Y si tenemos coseno de x, es menos seno de x. Hay un montón de otras cosas, se derivan las raíces y demás. O sea, a medida que vamos a ir viendo los ejercicios, vamos a ir agarrándolo. Y después lo que te va a pasar es que vos vas a tener, por ejemplo, si yo tengo una suma de funciones, o sea, una resta de funciones, lo que uno hace es ir derivando término a término. Entonces yo hago la derivada de la primera función más o menos la derivada de la otra función. Entonces, por ejemplo, a mí me dan una función que es 2x más el coseno de x. Entonces, la derivada de esto, lo que yo voy a hacer es derivar un término y derivar el otro. La derivada de 2x es 2 y de esto es seno de x. Sí, menos seno de x, sí, menos seno de x. Eso puede pasar en las sumas y en las restas. El problema es cuando tenemos multiplicación. Cuando yo tengo una multiplicación de dos funciones, lo que se va a hacer es, en la multiplicación uno va a hacer la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces, vamos a agarrar una función, por ejemplo, que tenga x por el logaritmo natural de x. Entonces es la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Y ahí me queda. Después yo puedo achicar esto, si puedo simplificar alguna x con alguna, o multiplicar algún número y achicarla un poquitito, acomodarla, puedo hacerlo. Pero la base es que hagas esto de derivar una, la otra no, más también lo mismo al revés. Y en las divisiones pasa parecido, o sea, cuando yo tengo la Más que derivada. se divide por la g al cuadrado. Claro, y se pone en resta, ¿no? O sea, la primera derivada, la segunda, menos la primera sin derivada por la segunda derivada, sobre la segunda al cuadrado. O sea, es la forma que vas a utilizar. Ahora, esto, o sea, siempre que van a ser para funciones, o sea, donde son funciones que son chiquitas, o sea, por ejemplo, tenía x cuadrado, entonces derivaba a 2x. El problema es cuando adentro de esa x, o sea, me empieza a venir una función compuesta. Viste que vos en la primera parte veías el f o g, donde se componía una función adentro de la otra. Entonces, ahora lo que vas a tener es una función compuesta, por ejemplo, x más 2 al cuadrado. Entonces te piden que derives esta función. Entonces ahí es donde vamos a empezar a dar esta regla de la cadena. O sea, yo para poder derivar tengo que considerarla como de afuera para adentro y pensarla como alguna de las que yo tengo en la tabla. Por ejemplo, esta sería como si fuera x al cuadrado. O sea, cuando yo tenía algo al cuadrado, la derivada de ese algo era 2 por ese algo. Entonces yo lo voy a derivar igual. O sea, voy a bajar ese 2 por x más 2 pero ahora yo no puedo, no, o sea, no puedo terminarla ahí, sino que tengo que derivar eso que tengo adentro. O sea, una vez que lo derivé lo de afuera, ahora voy a lo de adentro.
Y a lo de adentro, para derivarlo de adentro, es una suma, así que es la primera derivada, que es 1, más la segunda derivada, que el 2 queda como 0. Entonces, primero derivo de afuera y después voy a ese algo que tengo adentro. Por ejemplo, vamos a agarrar otra. Yo tengo Dale. f de x igual logaritmo natural de 9x. Nosotros si teníamos el logaritmo natural de x, la derivada era 1 sobre x. Entonces, Sí, la derivada de esto va a ser 1 sobre 9x, o sea, pongo esta claro. x que ahí va abajo, por, y Sí, ahora tengo que derivar esa 9x que me va a quedar 9. O sea, 9 por 1 que es 9. Entonces ahí tenemos la derivada de la función. Muchas veces también te pasa con las senos o cosenos, por ahí te dicen que es la seno de x cuadrado más 3x. Entonces, la derivada de esto va a ser del seno, es coseno de x cuadrado más 3x. Por, y ahora me voy y me derivo esto de adentro, es 2x más 3. Y a veces todavía vienen más complicadas, porque en vez de ser dos cosas, vienen tres. Por ejemplo, puede ser que te digan el seno del logaritmo natural de x al cuadrado. Entonces, este 2 acá es como que estaría, o sea, sería lo mismo que si fuera seno del logaritmo natural de x y todo esto al cuadrado. O sea, ese 2 acá es que todo está al cuadrado. Entonces, para derivarla, empiezo contándola como si fuera una x al cuadrado, o sea, como que hay algo al cuadrado. Entonces, bajo primero el 2 por el seno del logaritmo natural de x. Por, ahora voy a derivar seno de algo. Seno de algo es coseno de ese algo. Por, y ahora sí derivo de ese algo que era 1 sobre x. Siempre de afuera hacia adentro, o sea, siempre de lo más grande, lo que tengo que agarra todo y voy metiéndome para adentro. Lo último que derivo es lo que esté adentro de todo. O sea, ese logaritmo natural de x. Bueno, vamos a agarrar estos que te dieron a vos ahí. A ver qué. sí, me cuesta esos que mandaron así adicionales. Sí, Están medio complicados. Y más que lo explicaron hoy, ¿no? claro. Sí, sí. Bueno, a ver. Vamos a agarrar el A. Me dice que f de x es igual a 2 menos x al cuadrado sobre x por coseno de x más 4 raíz de x. Bueno, esto primero, o sea, es una suma, así que yo tengo que derivar esto más la derivada de esto. Este de acá es una división. Entonces, empiezo aplicando la división. En la división era lo de arriba derivado, y o sea, eso de arriba encima es una compuesta, así que voy a derivar eso. 2 por 2 menos x por la derivada de esto, que es 2 va a dar 0 y x quedan 1. Era lo de arriba derivado por lo de abajo sin derivar. Sí. Menos, ahora es lo de arriba sin derivar Ya, sí, sí, por lo de abajo por derivado. la segunda. Claro, que esto de abajo derivado va a ser la primera derivada por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada, que va a ser menos seno de x. Todo eso es la derivada de esto nada más. O sea, y esto sobre x por Qué coseno, largo. sí, al cuadrado. O sea, fíjate, acá lo que hice fue la derivada de todo lo de arriba, o sea, la primera derivada por lo de abajo sin derivar, menos, o sea, toda esta parte sería la parte de arriba, Sí. lo de abajo que es, o sea, primero, los primeros derivados por los segundos sin derivar, menos lo de arriba sin derivar por lo de abajo derivado, que encima es una multiplicación. Y todo esto dividido, x por coseno de x al cuadrado. Más, y ahora sí tendría que derivar esto de acá. El 4 queda, y la raíz de x, o sea, cuando yo tengo raíz de x, esto es lo mismo que x a la 1 medio. Entonces, Ujú. siempre que tenía un exponente, lo que hacíamos era bajarlo
y acá va a ser un medio menos 1, entonces me queda menos un medio. Entonces esto es lo mismo que un medio por, o sea, el menos un medio es lo mismo que si ponemos la raíz de x abajo. Entonces me queda 1, o sea, en las tablas muchas veces aparece como 1 sobre 2 raíz de x. Esa sería Sí. la derivada. Así que acá sería más 1 sobre 2 raíz de x. Ahí. Después acá se puede ir achicando algo, o sea, de todo esto. Por ejemplo, acá 0 menos 1 me queda menos 1, por 2 lo achico todo a menos 2. Así que acá podemos poner el menos 2, todo lo del primer término, por 2 menos x, por x por coseno de x. Menos, vamos a ver si se puede achicar algo del otro lado. Sí, no hay mucho para achicar acá. 2 menos x al cuadrado. Por coseno de x. Coseno de x más, ahí podemos poner directamente el menos por x seno de x. Más acá lo de la raíz, esto lo puedo poner el 4 dividido 2, me queda 2, así que más 2 sobre raíz de x dividido x por coseno de x al cuadrado. Ahí. Pero mucho más de eso no lo puedo achicar. O sea, por ahí acá hacer el menos 2 por el 2 por la x, pero te va a quedar grande igual. Va a quedar igual, queda extenso. Bien, bueno, a ver. Vamos a ver otro. El B te dice práctica 5, ejercicio 4P, así que el C vamos a agarrar. Sí, agarramos el sí. F de x igual E a la 1 sobre x por el logaritmo natural de 2x menos la raíz cúbica de x cuadrado más 4. Entonces, bueno, acá esto tengo esta resta, o sea, este término menos todo este. Entonces empezamos a derivar. Empiezo derivando estas multiplicaciones. El primero derivado, o sea, e a la 1 sobre x, por el 1 sobre x, o sea, ahora tengo que derivar el 1 sobre x. Esto es lo mismo que x a la menos 1. Entonces, para derivarlo, bajo al menos 1 y pongo x a la menos 1, que es menos 2. O lo mismo, puedo poner menos, Sí, porque se le resta el exponente, claro, sí. claro, sobre x cuadrado. Entonces acá me queda menos 1 sobre x cuadrado. Entonces esta es la derivada de lo primero por el segundo sin derivar. 2x más el primero sin derivar por el segundo derivado, que es 1 sobre 2x por 2. Todo eso sería de la multiplicación, o sea, el primer término. Voy a bajar esto de acá, menos la derivada de esto. Que esto también es como si fuera esto a la 1/3. Entonces, bajo el 1/3 por x cuadrado más 4 a la 1/3 menos 1 por la derivada de lo de adentro, que es 2x más 0. Esto lo puedo resolver en 1/3 menos 1. Me queda menos 2/3. Así que ahí le podemos poner un menos 2/3. Menos 2/3. Y ahí nos queda la derivada. Este era más cortito que el otro, por lo menos. Sí, pero igual, Sí, son medio larguitos por la regla, pero sí. sí, te va complicando. Pero va a ser el 8,3, o sea, de derivarlo primero. O sea, después hacemos lo de la ecuación de la recta tangente. Derivarlo a ver cómo te queda. Que ese es más cortito.
Y me dice que tengo que hallar la ecuación de la recta. Claro, o sea, hacete la derivada primero, después hacemos lo de la recta tangente. Ujú. O sea, derivate primero esa función que te dice que es 3x menos, y ahí tiene una división. Entonces es la derivada de esto y la derivada de esta división. Tengo que derivar entonces el 3x primero. Claro, o sea, cuando haces la derivada va a ser, esto te queda 3 por 1 menos, y acá haces la derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar, o sea, toda la regla de la división. Y mírate que me está costando. Y elevar a las 2x. Pero ¿E no vale lo mismo en derivada? Sí, o sea, te va a quedar, la derivada de esto va a ser e a las 2x, la derivada de e al algo era e al algo por, pero tengo que derivar esto de adentro, me va a quedar 2 menos 0, así que queda 2. Por lo de abajo sin derivar, menos, ahora lo de arriba lo dejo igual, 2x menos 6, por lo de abajo derivado. Y esto, todo esto dividido, lo de abajo al cuadrado. Ahí. Sí, te quedaba igual, pero había que, como tenía regla de la cadena, porque sabía el algo, tenía un algo ahí adentro, derivabas eso, y después el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, pero el de abajo derivado. Ahí. Ok. Bien, bueno, y ahora vamos a empezar con esto de la recta tangente, para ver si lo podemos ver. Bueno, cuando nosotros hacemos una derivada, o sea, yo te voy a tener una función que nos van a dar un punto X y un punto Y de esa función. O sea, de manera que vamos a agarrar una más simple para no complicarnos, en X igual 1. Entonces, si yo quiero saber la parte Y de esto, lo que hago es reemplazar ese valor de X adentro de la X. Entonces esto me quedó 2.
Después lo que se hace para hallar la recta tangente es derivar f. O sea, hago la derivada de f. Entonces esta va a quedar 2 por 2x. O sea, me queda 4x. 4x sola, sí. Una vez que la derivamos, lo que hago es reemplazar ese punto adentro de la derivada. Entonces esto me quedaría 4 por 1, que es 4. Este valor es la La pendiente pendiente, de la recta tangente. sí. Entonces, yo después tengo que armar una recta tangente que es una función lineal, que tiene su pendiente. Punto en donde el 1 es el punto. Claro, o sea, yo voy a usar la parte I, acá la pendiente es S4, X es 1, y lo que me averiguo de espejo es la ordenada. Entonces me queda que 2 Sí. es igual a 4 más B, entonces hago 2 menos 4 igual a B, o sea, B es menos 2. Entonces esta pendiente tangente a esto es 4x menos 2. O sea, cuando reemplazo el punto adentro de la derivada, ahí tengo la pendiente. Entonces, acá te daban esa función f de x que habíamos derivado, c3x menos e a la 2x menos 6 sobre x, y lo que quieren es que haya la ecuación de la recta tangente en el punto 3. Entonces, lo que me conviene antes de derivar es hacer f de 3 para hallar quién es y, porque a veces te lo dan en el ejercicio el x y el y, y a veces no. Entonces, para poder hallar la parte y, primero reemplazas en x, o sea que esto es 3 por 3 menos c a la 2 por 3 menos 6 sobre 3. Entonces esto me quedó 3 por 3 es 9. Acá me queda 2 por 3 es 6, menos 6 es 0. E a la 0, o sea, cualquier cosa que esté a la 0 es 1. La 1. Así que me quedó 9 menos un tercio. No tengo la calculadora acá, tengo una de 0. Un tercio. 26 tercios. Puede ser, sí. Ahí. Entonces, ahora sí hago la derivada, que era esa que habíamos hecho, que nos quedaba el primer término derivado, o sea que es 3, menos. Ahora empezaba a derivar esto, que me quedaba e a la 2x menos 6 por, ahora la derivada de 2x menos 6, que quedaba 2, por la de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por el de abajo derivado. Y esto sobre lo de abajo al cuadrado. Entonces, ahora lo que voy a hacer es reemplazar ese 3 ahí adentro, o sea, la x que me dieron. Así que esto me va a quedar e a la 2 por 3. Ese número. Y el resultado de eso me va a dar la pendiente. Claro, el resultado de todo esto te va a dar la pendiente, sí. E a la 2 por 3 menos 6 por 1, no es necesario ponerlo, dividido 3 a la 2. Así que esto me da 3 menos. Acá 2 por 3 es 6, menos 6 es 0, e a la 0 es 1, por 2 por 3, así que esto me va a quedar 6. Y e a la 0 también va a dar 1, así que sobre 9. Entonces todo este lío al final terminó quedando 3 menos 5 novenos. Sí, fue bastante simple. 3 menos 5 novenos. ¿Tenés la calco ahí? ¿Me haces la cuenta esa? Sí, sí, sí. 3 menos 5 novenos. 4 novenos. 22 novenos. ¿Cuánto? 22 novenos. Ah, está bien. Bien, entonces, ahora tengo la pendiente y tengo el valor de X y de Y, así que con eso armas, o sea, Y era 26 tercios, esto era igual a la pendiente por X, que era 3, más B, y ahí después te despejas la B para hallar la ecuación. Ahora te va a quedar... esto va a quedar 26 tercios menos 22 novenos, no, en el 3 se pueden simplificar, así esto queda 22 tercios
menos 22 tercios igual a b. Y esto me va a quedar después 22 novenos de x. Bueno, más y el resultado este que te queda acá de b. Que serían 4 tercios. 4 tercios. Bien. Sí. Y ahí nos quedó la ecuación de la recta tangente en ese punto, para esa función. Ahora vamos a hacer el 8.2, que lo habíamos salteado. Está bien. El 8.2, a ver, te dice que f de x es igual a 5x más 4x menos 1, logaritmo natural de 2 menos x. Bueno, quiere que hayas la recta tangente al gráfico de f en el punto de abscisa x igual 1. Entonces lo mismo, primero me voy a averiguar quién es y, hago 5 por 1 más 4 por 1 menos 1 por el logaritmo natural de 2 menos 1. Entonces esta f de 1 me queda 5, acá 4 por 1, 4, menos 1 me da 3, por logaritmo natural de 1, el logaritmo natural de 1 da 0. Entonces esto termina quedando 5, pues esto está separado en términos acá. Sí. Entonces, para x1 y va a ser 5. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es derivar. Entonces hago la derivada de 5x, que me queda 5, más ahora la derivada de esta multiplicación, que voy a hacer la derivada de la primera parte, o sea que es 4, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, esto es todo este término, por la segunda derivada, que te va a quedar 1 sobre 2 menos x, por la derivada de esto, que va a ser menos 1. O sea, el 2 se deriva como 0, la x como 1. Así que como tiene el menos, me queda menos 1. Ahí. Entonces, bueno, la voy a acomodar un poquito para después. Me va a quedar 5 más 4 por logaritmo natural de 2 menos x, más, y esto me puede, o sea, puedo pasar ese menos 1 que termine cambiando el signo este, que como menos 4x menos 1 sobre 2 menos x. Como para que quede más acomodado. Más que nada porque tengo que reemplazarle el valor ahora del 1 ahí adentro. Entonces, para que quede más organizado. Entonces ahora vamos a hacer f de x de 1. Entonces, esto va a ser 5 más 4 logaritmo natural de 2 menos x. Entonces voy a poner 2 menos 1 menos 4 por 1 menos 1 sobre 2 menos x, o sea, 2 menos 1. 2 menos 1. Sí. Entonces, esto me va a quedar 5 más 2 menos 1 es 1, el logaritmo natural de 1 es 0, así que al multiplicarlo por 4, toda esta primera parte queda 0. 4 por 1 es 4, todo sería para que te des 0. 4 por 1, 4 menos 1 me queda 3, y 2 menos 1 es 1, así que todo esto quedó menos 3 al final. Así que me quedó 5 más menos 3, o sea que esto me dio 2. Sí, te va a pasar eso, que te hacen 12 kilómetros, derivas con una loca y llegas a eso y decís por qué, o sea, entonces a todo. Sí, o sea, no, y ahora, o sea, nos va a quedar todo recontra cortito porque esta es la pendiente, o sea, es 2x más b, y el punto era 1, 5 también, así que 5 igual a 2 por 1 más b, así que esto queda 5 menos 2, b te queda 3. Entonces me queda que la pendiente tangente, la recta tangente es 2x más 3. Más 3, sí.
Ahí está. Mm. Todo ese lío para eso. Vamos a agarrar el Larguito, último. pero para terminar con un resultado chiquito. Sí, sí, te van a pasar eso, porque están armadas a propósito como para esos logaritmos, esa C, todo eso te quede en cero. Por eso cuando empezás a ver que el número te empieza a quedar 0,0, no sé qué, sospechale que algo estás haciendo mal en el Algo no camino. anda bien. Sí, sí, pues están como hechas a propósito esas cosas. A ver, Claro, encima que a uno le cuesta derivar, también se hace matete y ahí sí, cagás. sí, vos Encima parece tratá tan simple. de como de organizártelo, o sea, a mí muchas veces me lo enseñaron a decir, bueno, como poner las letras eje derivada, por G sin derivar, o que esto, a mí yo me hago más lío con eso, o sea, prefiero ir derivando de una que ir metiendo todo eso, porque como que después tengo la G, la F, que una derivada, que la otra no, ya después no entiendo ni qué letra voy, o sea, entonces, como Es me hace... verdad, pasa. Por eso, a veces, o sea, lo explican así, yo nunca lo enganché de esa forma. Para mí es más fácil ir derivando de aparte, ir hasta dónde voy y ir viendo, o sea, y avanzando. Porque de la otra forma es como que primero lo tenés como que expresar todo y después encima tenés que ir a derivando. Entonces, nada, o Claro, sea, ellos dieron la fórmula que cómo teníamos que derivar y yo digo, y cómo hago? Dice, ¿cómo hago esta? ¿Y cómo derivo la segunda? No, estaba hecho un desastre así. Pero igual, entre todo entiendo el tema es que me está costando resolver los ejercicios. sí, pero bueno, es práctica esto. Esto con la práctica, o sea, si vos le enganchás lo derivás porque es como por tabla. Entonces, una vez que vos le enganchaste el derivar, vas practicando y llega un momento que derivadas, o sea, como uno se te hace fácil. ¿Ves? Ellos lo cuentan a veces, te dicen como que esta es F, esta es G, algunos profesores te toman así. Entonces, lo que hacen es decir, bueno, esta es F que es X al cuadrado, entonces F' sería 2X, o sea, las derivan como aparte y se las dejan como preparadas. Entonces, bueno, esta sería 2X más A, la derivada de esta tiene la trampita de la, pero no Sí, importa. mis profesores hacen eso también. Claro, bueno, es 2 por 1, A es 0, así que esto quedó 2. Entonces después te dice, bueno, si es una división, vos sabés que es F' por G menos F por G' sobre G al cuadrado. Entonces directamente van a buscar estas. F' es 2X. Entonces hacen 2X por G, que es 2X más A, menos F, que era X cuadrado, por G', que es 2, sobre G al cuadrado, que G es 2X más A al cuadrado. Esa es como otra forma. Vos andá enganchándote como lo que a vos se te haga más fácil. O sea, si a vos se te Claro, conviene sí, sí. siempre derivártela separado y después armarla, mientras a vos se te haga cómodo, bienvenido sea. O sea, ese es el tema. Buenísimo, entonces, sí. Bien. Bueno, y después, bueno, esta tiene la trampa esta de la A, que no tenemos un valor que no sabemos. Entonces quiere que hallemos, nos dice que para la recta tangente al gráfico de F en el punto -3 sea horizontal con el valor hallado de la ecuación de la recta. A ver, hallar pertenece a los reales para que la recta, para que la tangente al gráfico de F en el punto de abscisa x igual a -3 sea horizontal. Sea horizontal, o sea que tiene pendiente 0. Entonces esta pendiente va a ser 0. O sea, con eso que me dice que sea horizontal, la pendiente, o sea, el valor ese de la pendiente, como lo que yo voy a formar es como una función lineal, la pendiente va a ser, podía ser positiva, podía ser negativa o podía ser horizontal. Cuando es horizontal es porque esta pendiente es 0. O sea, no tiene pendiente. Si yo tengo esta función, ponele esta está pasando, ponele por 3, es igual a 3. O sea, su pendiente sería 0. Sí. Entonces lo que quieren es que él encuentre para esos, cuando al reemplazar el -3 en las X, la pendiente sea horizontal, o sea que va a ser 0. Entonces, en esta que acabo de derivar, lo que voy a hacer es reemplazar el -3 ahí adentro, en la derivada esta, Sí. y sé que tiene que dar 0. Entonces con eso voy a despejar quién es A. Entonces tenemos 2x, o sea, f' de -3 era 2x, así que pongo 2 por -3
por 2x más a menos x cuadrado por 2. Todo dividido por 2 menos 3. Era 2x más a. Sí. Sí, más todo cuadrado. Bueno, y sé que esto tiene que dar 0, así que voy a tratar de simplificar todo lo que pueda acá. Esto me queda 2 por menos 3 es menos 6, por 2 por menos 3 es menos 6 más a, menos 3 al cuadrado es 9, por 2, 18. Dividido, 3 por 2 es menos 6, más a al cuadrado, igual 0. 18, ahí. Acá hago las distributivas, o sea, 6 por 6 me queda 36, y 6, menos 6 por a, menos 6a, menos 18, dividido menos 6 más a al cuadrado. Y todo igual 0. Entonces, esto de acá abajo, si está dividiendo, si yo lo paso para allá multiplicando, al multiplicarse con el 0, me va a quedar 0. Entonces tengo 36 menos 6a menos 18 igual 0. Lo de abajo es como que se pierde. Entonces acá hacemos 36 menos 18, me queda 18, menos 6a igual 0. Y acá me va a quedar 0 menos 18, y a es menos 18 dividido menos 6. Y esto me quedó que a es 3. Entonces ahí ya tenemos la función f, así que ahora con eso tenemos que hallarle el valor de la ecuación de dicha recta. Así que, bueno, ahora tengo la función, ya la puedo armar. O sea, f era x cuadrado sobre 2x más 3. Entonces, en la x igual menos 3, calculo la y, o sea, hago f de menos 3. Esto es menos 3 al cuadrado es 9. 3 por 2 es menos 6, más 3 menos 3. Y esto me va a quedar menos 3. Así que esta es el valor de y, es menos 3. Entonces, en la derivada de esta, sabíamos que al reemplazar el menos 3, la pendiente daba 0. Así que tengo que y igual, por eso es que dan menos 3 y menos 3. O sea, cuando yo pongo la pendiente va a ser 0 por menos 3 más b, esto va a dar 0, así que menos 3 es igual a b. O sea, esta pendiente, esta función con recta horizontal, o sea, es y igual menos 3. Ahí. Bastante. Sí, tiene muchos pasos. No, primero siempre ponete vos aprendete bien a derivar, o sea, no aprender, sino que te pongas canchera con eso. Y con el tema de las reglas de la cadena, de agarrar como las complicadas. Igual en general, esto está armado para que practiquen ahora, es un adicional, pero en general cuando te vaya a pedir alguna otra cosa con la A o sacar la tangente, o incluso después cuando te dan las otras, no te ponen, o sea, cosas tan complicadas. O sea, cuando te ponen estas complicadas porque quiere que saques la regla de la cadena, que apliques eso más que nada, pero después como que son derivables, pero no son así, o sea, no te dan, porque es como que si no es una maldad, o sea, tenés un montón de posibilidades de equivocarte con eso. Cuanto más te ponen, o sea, más todavía te puedes equivocar. Bien. No sé, ¿tenés alguno más de ahí de la guía o alguno que hayas visto que querés que lo hagamos? Sí, de la guía ahora te mando, la voy a descargar porque todavía no la había descargado. Pero sí, tengo. Y Coméntame. sí, Entonces también está bueno creo para... que es lo mismo, pero
al revés, digo. Claro, es para como volver para atrás, es como cuando se suma, al revés la resta. Bueno, acá es igual, lo que pasa En que, eso me va a ir mal en eso, me parece, porque sí, lo que pasa que las integrales son como más complicadas que las derivadas, porque uno las derivadas hace todo por tabla, y la integral, o sea, también tiene una tabla, pero hay cosas que no se pueden integrar. Entonces ahí como que uno tiene que empezar a usar, tenemos como dos técnicas para usar, que se pueden para esas cosas, y no puedo integrar por tabla estas reglas de la cadena que integro acá, o sea, esta que derivo acá. ujú, O sea, acá como que yo puedo derivar cualquier cosa, te tiran cualquier función y vos la derivas. En la integral no. Entonces ahí empieza el problema. O sea, que tenés que como que buscarle a ver por qué técnica usar o de qué forma cambiarle la forma para que la puedas integrar por la tablita. O sea, el problema de esas es básicamente eso. Bien. no sé, capaz te voy a pedir ayuda. Dale, Para que sí, me sí, no des hay una mano. problema. Bueno, a ver, esta. Bueno, esta también es una división, entonces, ves, por ejemplo, para poder derivar esta, hacemos la derivada de la de arriba, 3 por 4x más 0 por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar, por la de abajo derivada. Sobre la de abajo al cuadrado. Ahí. Ujú. Y ahí ya nos queda derivada. Después, por ejemplo, a ver, otra que está de acá. Esta que es la acá. Me dice que f de x es igual a x a la cuarta menos 3x a la 3 por el logaritmo natural de x. Entonces es una multiplicación, entonces tengo que derivar. La primera, derivarla, 4x a la 3 menos 3 por 3, x a la 2. Ah, ujú. La segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Ahí. Ujú. A ver, vamos a hacer. Pero va a ser la H, que no está tan, esas son más, no son tan largas. Y la H y la J. Esas dos. La h era x por seno de x. Sí, es. Ahí tengo que aplicar lo del producto, la fórmula del producto, Sí, de la multiplicación. sí, salvo que el producto sea un número, o sea, ponerle que si vamos te dice, por ejemplo, f de x igual a 2 por el seno de x. Si es un número, el número lo dejas, o sea, se deja como una constante y se deriva el seno que pasa a ser coseno. Pero si lo que yo voy a derivar ahí tengo un valor con x, o sea, poner x cubo Es por uno. ahí sí tengo que, o x, o sea, ahí sí tengo que hacer esto de la primera derivada por la segunda sin derivar. Ujú. En este caso sí pasa eso, porque Claro, la x vale 1 multiplicado por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada que es el coseno. sí. Que acá te va a quedar 1 por Entonces seno me de x. quedaría 1 por seno de x más x por coseno de x. Sí, perfecto. Pero de hecho la J. Sí, la J es. Le dijo, bancame que- a ver, Sí, sí, ahí. sería 2 por e a la x, porque como el 3 vale 0 no lo pongo. El 3 este que acompaña a X.
Oh, para. Espérate. Ah, no, J, cualquier cosa te copié. Ah, si puse decir. No, para. Me copié una acá ¿Qué? y nada que ver. No, que copié una acá y nada que ver, no es J. Si te había dicho Ah, H, J, sí. Cualquier cosa copié. el J era 2x más 3 por e a la x. Sí, ahí está. Y te había dicho que el 2x es 2 Sí, multiplicado por la e a la x, porque como el 3 vale 0, no lo pongo. claro. Más la primera sin derivada, que serían 2x más 3, por la segunda derivada, pero como e a la x es lo mismo, la pongo igual. Claro, así que te quedaría 2 a la x más 2x más 3 por e a la x. Ahí, bien. A ver, la P, pero vamos a Dale. 3x cuarto más 1 sobre coseno x. Sería 12x me parece 12x, ¿no? Me queda Eh, 2. vamos a ver, muy. Ah, quise subir y se me hizo un desastre. Sí. Ahí. Entendiendo que va a quedar. O sea, la de arriba derivada queda 3 por 4x a la 3 más 0 por Ahí. la segunda sin derivada menos la primera sin derivada por la segunda derivada que es menos seno de x sobre coseno cuadrado de x. Ahí está. Claro, me quedarían 2x tal como 12 4 x. a 1. Claro. Sí, y esto lo podemos poner acá como más porque tiene este menos y este menos. Así que te queda 3x cuarto más 1 por seno de x sobre coseno cuadrado de x. Igual ya, porque lo dejes así, ya está. Esto es más que nada acomodarlo, o sea, que nos Para quede, achicar, sí. o sea, más que nada porque después por ahí te pide el hacer lo de la recta tangente, o reemplazar un valor y que uno cuanto más números tenés, o sea, más lío uno se hace en la cabeza, pero Sí, nada más. mejor ya achicándolo de un primer momento para Sí, aprender bien, porque viste, después a uno le cuesta. sí, después todo lo demás cuesta, si no. O sea, es como más larga la cuenta, siempre se te va haciendo mucho más grande. Bien. Sí. Bueno, Anto, con esto tenés como para practicar. Tratá de empezar siempre vos de las más tranquilas, empezá y andá complicándola un poco con los de la guía, con las que son, ponele, o sea, que va metiendo una dentro de la otra, que van empezando a hacer estas reglas de la cadena. Pero primero hacete bien el proceso de lo que es multiplicación, lo que es división. O sea, no te trates de mandar a hacerte los más difíciles de golpe porque te vas a marear. Sí, olvídate, sí. Es hasta que le enganches la mano.